Continuaremos en esta ocasión con el desarrollo de la lección 1.12, que es la pendiente de intercepto de la función y igual a x más b. Para poder determinar esto es bien fácil. Vean, para cada una nos pide el valor donde y corta la gráfica al eje, ¿verdad? Al eje de la y que también nos pide calcular el valor de la pendiente. Esto es bastante fácil y bien sencillo porque solamente tienen que seleccionar dos cosas. En primer lugar, siempre deben tomar en cuenta que en la función que tiene la estructura y igual a x más b, hay un punto particular donde ese gráfico va a cortar el eje y. Aquí le voy a poner el corte en el eje y. Siempre, óigalo bien, siempre el gráfico va a cortar en el par ordenado 0,b. 0,b. Respetando esta estructura, en este caso, si vamos a hablar del corte con y del literal A, el corte en el eje Y. Cuando hablo de corte me refiero al punto en el que cruza el eje vertical, que es el eje de la Y. ¿En qué punto lo va a cortar? Siempre lo va a cortar en 0,b. En nuestro caso, ¿b quién es? Es este, es menos 1. Quiere decir que ese gráfico va a ser cortado en el eje de la Y en 0, menos 1. Este valor. Entonces buscamos en el eje de la Y el menos 1. En el eje de la Y el menos 1 está en este punto. Este punto que estoy marcando en rojo, ese punto que es menos 1, por ahí va a pasar el gráfico. Usted debe escribirlo de manera sutil nada más, ¿verdad? Yo pongo el punto así un poco exagerado para que se logre distinguir en este gráfico. Ahora, la pendiente de este gráfico siempre va a ser 2. Esa es la pendiente, que es la misma razón de cambio. En este caso, ¿cuál es el valor de la pendiente? El valor de la pendiente lo va a encontrar en A. Entonces aquí, este valor es el que corresponde a la pendiente. Entonces esto debe quedar claro porque ustedes se van a dar cuenta que elaborar ese gráfico realmente es bien fácil. Ahí está, el valor de la pendiente siempre es A. En este caso, el valor de la pendiente, ¿cuál es? Siempre es el coeficiente de X la pendiente. Entonces, para el caso del literal A, que es el que estamos viendo, el valor de la pendiente sería 2. Entonces, los dos elementos de los cuales me habla el problema los obtenemos de la misma ecuación. Primero, el intercepto con el eje Y está aquí, en menos 1. Ya lo puse. La pendiente está en 2. Ahora, para poderlo graficar, hay varias maneras. Ahorita ya tenemos el corte con Y. Podemos encontrar el corte con X, aunque el problema no lo pida. Para que lo puedan graficar, para poder encontrar el corte con X, se iguala la ecuación a 0, la función a 0 y se despeja. En este caso, 2x menos 1 es igual a 0. Lo igualan a 0 y despejan x. Entonces nos quedaría 2x es igual a, este menos 1 pasa con más al otro lado, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces x sería igual a 1/2. Entonces el intercepto con el eje de las x sería 1/2, 0. ¿Cuál es el eje de las x? El horizontal. ¿Dónde está 1/2? 1/2 está exactamente a la mitad entre 0 y 1. Aquí está. 1/2, 0. Quiere decir que la ecuación pasa por esos dos puntos. Entonces ahí perfectamente podemos hacer el trazo y pueden ver ustedes que con esos dos puntitos que grafiqué hemos podido trazar la recta. Bastante fácil. En el caso de el literal B, como ustedes pueden ver, dice y igual a menos 3x más 2. Dicho lo que hemos venido mencionando, este punto es el intercepto con el eje de la Y. Aquí. El intercepto con el eje de la Y estaría en, como aquí dice 0,b, sería 0,2. Quiere decir que por 0,2, que es este punto, por ahí va a pasar el gráfico. Por ahí va a estar el intercepto con el eje de la Y. Ahora, ¿la pendiente cuál es? La pendiente es menos 3. Esa es la pendiente, porque ya entendimos cómo poderlo calcular, ¿verdad? Entonces el corte con Y en nuestra segunda ecuación sería el par ordenado 0,2 y la pendiente sería menos 3. La misma ecuación es la que nos da los dos elementos. Ahora, para poder graficar, aunque el problema no me lo pida, también voy a encontrar
el corte con el eje X, es decir, en la recta horizontal. Entonces aquí igualamos menos 3x más 2 menos 3x más 2 igual a 0. Entonces despejamos, me quedaría menos 3x igual a, ese 2 pasa con menos al otro lado, pasa a restar, luego x sería igual a menos 2 entre el menos 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces al hacer la división, menos entre menos da más, entonces nos queda 2 tercios. Eso significa que el intercepto va a estar en el par ordenado 2 tercios, 0. ¿Dónde se ubica el 2 tercios? Usted lo puede calcular, lo puede tantear para que sepa cuánto es. Divida 2 entre 3. Le va a dar 0.66. O sea, está 0.5 es la mitad, 0.66 está un poquitito después, ¿verdad? Un poquitito después. Y por ahí ustedes pueden marcar el punto. Un poquito después de la mitad, ¿verdad? Marcan el punto y ahí va a pasar el gráfico, como ustedes pueden notar. De una manera bien sencilla, hemos podido establecer cada uno de los elementos de los que habla este problema. Veamos ahora cómo nos queda el gráfico. Estas son las dos rectas que acabo de estar mencionando y el gráfico sería ya de manera bien estructurada. Nos quedaría de esta manera. Entonces aquí ustedes pueden ver cada uno de los elementos de los que ya hablamos. Quedamos que la pendiente es 2, el corte es menos 1. En la otra ecuación, la pendiente es menos 3, siempre el coeficiente de x, y el corte con y es 2. Y ahí está cada uno de los elementos. Ya ustedes saben qué es lo que significa la razón de cambio o pendiente. En este caso, ¿qué significa este 2 que está acá? ¿Cuál es el significado? Que cuando x aumente una unidad, y sube 2. Miren, vea, agarro un punto de la gráfica cualquiera y aumento una unidad en x. Entonces y sube 2. Eso significa la pendiente o razón de cambio. Si x aumenta una unidad, y aumenta 2. En el caso de la segunda, aquí la cosa cambia porque la pendiente es negativa o la razón de cambio es negativa. Eso significa que cuando x aumenta una unidad, lleva a disminuir 3. Esa es la diferencia en relación a el otro gráfico. Si x aumenta una, y disminuye 3. Y aquí lo podemos ver de manera práctica. Vea, me muevo una unidad. Esta línea roja es el aumento de x en una unidad. Entonces vean cuánto disminuye en y. Aquí lo estoy marcando y ustedes pueden hacer la cuenta. ¿Cuántas unidades hay de diferencia? Cuenten. Hasta aquí hay 1, 2, 3. Hay 3 unidades. Entonces ustedes pueden ver que cuando x aumenta una unidad, y disminuye 3. Eso significa esto, que lleva a disminuir 3 unidades cuando x aumenta 1. Pero el punto es que aquí lo que nos interesaba era la pendiente y el corte con y eso se obtiene de la gráfica. El corte con el eje y va a estar aquí, sería en resumen 0, menos 1 y la pendiente 0, menos 1 es aquí, 1. Lo corrijo. Y la pendiente que le han nombrado A sería el coeficiente de x, que es 2. Y en la segunda, ¿cuál sería el intercepto con el eje y? Sería 0,2 y la pendiente, que es el valor de A, sería menos 3. De esa manera lo estructuramos. Y ahí tenemos claramente para identificar la pendiente y el punto de corte de la gráfica de la función y igual a x más b, únicamente es necesario considerar el valor del coeficiente A que indica la pendiente y la constante b que indica el intercepto. Es decir, aquí va a estar el intercepto en el par ordenado 0, b y la pendiente va a estar aquí, que es el valor de A, que va a ser el coeficiente de x. Por ejemplo, en la función y igual 3x menos 5, el intercepto con y está aquí, que sería el par ordenado 0, menos 5. Y la pendiente, como dice aquí, menos 3, ¿verdad? Tal cual. Ahora ustedes van a resolver los problemas que les pide en la página número 61. Cuídense mucho y que Dios les siga bendiciendo.